Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos un día más a esta casa, Telebahía, a Sin Acritud. Hoy vamos a hablar de economía, de la del Gobierno de Cantabria, y para ello nada mejor que hacerlo con nuestra invitada de hoy. Es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra. También ha sido directora general de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria. Es diputada regional y es la actual consejera de Economía, Hacienda y Empleo. Cristina Mazas, bienvenida. Pues muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues muy bien, muy cómoda, la verdad. Bien, bien. Hablamos de economía, vamos a hablar también de empleo, de las áreas de tu consejería. ¿Cómo definirías la situación actual de Cantabria desde esa perspectiva? Bueno, a mí la verdad es que siempre que me piden hacer una valoración, la verdad es que me siento un poco cohibida, ¿no? Porque generalmente siempre suelen pedirme una valoración cuando estoy en foros empresariales o con familias o con determinados colectivos, y realmente la impresión de la situación económica, mejor que la que puedo yo dar, que ahora la voy a dar con cifras y con datos, la verdad es que la mejor valoración la pueden dar pues las familias y los empresarios, ¿no? De si va bien o mal o la economía, ¿no? En términos agregados, que es como un poco los economistas medimos la realidad económica, después de pasar una época muy difícil, porque la verdad es que el año 2011 y 2012, siempre que alguien me pregunta qué tal estos años, la verdad es que han sido muy, muy complicados, pero no solo para una administración, sino también para cualquier familia, yo creo que empezamos a ver un poco la luz, ¿no? En términos relativos al crecimiento de nuestra economía, en los últimos trimestres hemos experimentado un crecimiento positivo. En el último trimestre del año, en términos interanuales, la economía de Cantabria pues ha crecido en torno al 2%, que no sé si es mucho o es poco, pero es mucho más de lo que hemos tenido en los años anteriores, y la expectativa es que para el ejercicio 2015, para el año 2015, acabamos de ver la previsión del Estado, que dice que vamos a crecer en términos agregados de todas las comunidades autónomas en torno al 3%, al 2,9% al 3%, y los servicios de estudios que dan previsiones económicas para nuestra comunidad autónoma dicen que vamos a crecer también en ese entorno, ¿no? De más del 2,5%, entre el 2,5% y el 3%. En términos de empleo, que yo creo que también es una medida muy adecuada, ¿no? Porque la principal preocupación de los españoles y de los cántabros pues es el empleo. En Cantabria el año pasado hemos sido la comunidad autónoma con un mayor descenso del número de desempleados en términos de paro registrado, y hemos creado pues en el entorno de 5 o 6.000 puestos de trabajo. Esto con un crecimiento, como digo, del entorno del 2%. Este año, con un crecimiento mayor, la expectativa es de una creación de empleo en torno a los 10.000 puestos de trabajo, o por lo menos ese es el objetivo. Pero como digo, todavía nos queda muchísimo por hacer. Con esto no quiero dar ningún mensaje triunfalista porque estaría engañando al que me escucha, y seguro que hay muchos desempleados o gente con una mala situación económica que dicen, bueno, esta mujer ¿de qué está hablando, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que la cosa va mejor, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Eso le iba a comentar, porque claro, que el ciudadano entienda estos mensajes cuando está viviendo una situación quizá difícil es complicado, ¿no? Que les hablemos de que hay luz, de que van a mejorar las cosas, de que se prevén un aumento de puestos de trabajo para este 2015. Yo no sé si usted cree que exactamente estamos en un periodo de recuperación económica en Cantabria y de recuperación de empleo. Bueno, vamos a ver, la crisis que hemos pasado ha sido muy dura, y no solo para las administraciones, que hemos tenido que llevar a cabo pues un plan de saneamiento muy exhaustivo, sino para todos los ciudadanos. Volver a vivir como vivíamos en el año 2006, el año que viene, pues va a ser muy difícil. Pero lo que sí que es cierto es que la economía está, por decirlo así, recuperándose, y se están creando puestos de trabajo.
Efectivamente, decir que estamos muy bien, teniendo todavía, según los datos de marzo del mes pasado y a la espera de los datos que tenemos en abril de este año, decir que estamos muy bien con más de 46.000 desempleados en nuestra comunidad autónoma, desde luego pues sería una total equivocación. Pero sí que es cierto que entre enero y diciembre del año pasado se ha dado una oportunidad a más de 6.000 cántabros, y para esos pues la situación económica ha mejorado pues porque pueden desarrollar su actividad profesional, su vida personal con un puesto de trabajo. Es decir, para esas personas sí que ha mejorado su situación con respecto al año anterior, pero todavía nos queda, como decía, muchísimo por hacer. Como soy economista, y los economistas tendemos a comparar las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo uno no entiende muy bien algo si no lo compara con lo anterior, que todavía nos quede mucho con respecto a situaciones en las que hemos estado casi en pleno empleo, pues en el año 2006 pues todavía nos queda mucho. Que estamos mucho mejor con respecto al año 2013, pues sí, pero todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer, porque como digo, la crisis ha sido muy difícil, ha dejado a muchas empresas y a muchas personas en Cantabria en una situación muy complicada y todavía que nos queda mucho por trabajar. Usted ha dicho esta semana que Cantabria está en una tendencia de cambio económico, con un proceso de aceleración, y ha cuantificado en 10.000 los empleos que se van a crear en Cantabria en 2015. ¿En qué se basa para decir esto? Pues como decía anteriormente, un poco en la experiencia vida, ¿no? Cuando yo entré en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, había pues una expectativa que estaba fundada pues en los hechos que se habían producido en años anteriores, que para crear empleo en España, no solo en Cantabria, para crear empleo en España había que crecer por encima del 2,5%, en el entorno del 2,5% o el 3%, ¿no? La verdad es que la crisis económica no solo ha cambiado pues la situación, por desgracia, de muchas personas, sino que ha cambiado también muchas de las cosas que nosotros entendíamos como que eran pues verdaderos lemas, ¿no? O cuestiones que siempre sucedían así para los economistas, ¿no? En este sentido, hemos visto en un año en el que se ha crecido en algunos momentos por debajo del 2%, donde hemos sido capaces de crear empleo, ¿no? Como digo, en términos anuales, hemos crecido en el último trimestre el 2% y hemos sido capaces de reducir el desempleo en más de 6.000 personas, casi 7.000 personas, y crear más de 5.000 puestos de trabajo. La expectativa es, si este año somos capaces de crecer en el entorno del 3%, la expectativa es que se creen todavía muchos más puestos de trabajo. En ese caso, la cuenta, o la sencilla cuenta, es que se puedan crear en el entorno de los 10.000 puestos de trabajo, y para eso es a lo que dedica todos los esfuerzos el Gobierno regional, o a lo que debería de trabajarse un Gobierno regional. Vamos. ¿Qué propuestas o medidas se pueden llevar a cabo para conseguir esos objetivos, o tienen ustedes pensado plantear? Bueno, vamos a ver. Para nosotros, en una época muy difícil, y lo digo de verdad, porque sinceramente 2011 y 2012 han sido épocas muy difíciles, no solo para los ciudadanos, sino también para las administraciones, que han estado en una situación muy compleja. Hemos sido capaces de renunciar a determinadas actuaciones para destinar muchos recursos a lo que en ese momento y ahora entendemos que es prioritario, que es crear puestos de trabajo. En el año 2011, el presupuesto del Gobierno de Cantabria era superior al presupuesto que tiene el Gobierno de Cantabria en el año 2015. Es decir, había más recursos, o por lo menos más presupuesto que no recursos, porque luego la liquidación del presupuesto es algo distinto. Había más recursos destinados a gasto público, pero sin embargo, de todo ese gasto público, lo que verdaderamente estaba destinado a políticas de empleo, que es lo que gestiona fundamentalmente el Servicio Cántabro de Empleo, eran aproximadamente algo más de 60 millones de euros. En el ejercicio de 2015, en el cual tenemos un presupuesto más pequeño que en el año 2011, los recursos que se destinan a empleo o actuaciones que tienen que ver con el empleo, fundamentalmente a las ayudas a los emprendedores, a las ayudas a la contratación indefinida, que son novedosas, o a las ayudas a la formación, suman 102 millones de euros. Es decir, no es el doble, pero sí es un 40% superior a lo que había en el año 2011. Es decir, ¿ustedes consideran que es prioritario el área del empleo? Pues en este caso, y como soy además la consejera de Hacienda, diré que para que sea prioritario un área, lo que se necesita es que se destinen recursos a ese área, ¿no? Y en este caso lo que se ha demostrado es que con menos presupuesto hay una mayor cantidad de recursos que se destinan a empleo. Dentro de esos recursos pues se han llevado a cabo actuaciones de carácter novedoso. Por ejemplo,
a lo largo de estos días hemos tenido ocasión de, pues de presentar algunas de las iniciativas que hemos llevado a cabo en la comarca del Besaya, donde está la oficina de empleo de Torrelavega, que acumula, por decirlo así, los municipios de la comarca del Besaya, es donde tenemos la tasa de desempleo más alta de toda Cantabria. Desde el año pasado hemos decidido destinar además recursos especiales para la comarca del Besaya. Esta mañana en una reunión que teníamos con empresarios de la región, y a preguntas de un empresario de la comarca me decía: ¿y este plan del Besaya qué recursos ha obtenido? Digo, bueno, pues en términos de creación de empleo o de empleos creados al amparo de ese plan Besaya en la comarca del Besaya, en el año 2014 y en el año 2015, pues se han creado se han podido dar trabajo al entorno de 4.000 personas. De hecho, en el año 2014, he dicho anteriormente que Cantabria era la comunidad autónoma con un mayor descenso del paro registrado en el año 2014, que fue del 12,8%. En el caso de la oficina de Torrelavega, que agrupa, como digo, la comarca del Besaya, el descenso del paro ha sido del 14%. Si el descenso del paro en Cantabria ha sido el mayor de toda España, pues en este caso se puede decir que el descenso del desempleo en la comarca de Torrelavega pues ha sido verdaderamente bueno. Eso no quiere decir, y vuelvo otra vez al principio porque no quiero dar ningún mensaje triunfalista, que todavía tenemos muchísimos desempleados, que todavía queda muchísimo por hacer, pero lo que está claro es que si hay intención de destinar recursos a determinada política, que es el empleo, y se destinan recursos y sobre todo a las áreas más castigadas, como puede ser la comarca del Besaya, lo que está claro es que se ven los frutos. ¿Sí? Las cifras están ahí, están constatadas. Yo no sé por qué la oposición siempre insiste en decir que se invierte pocos recursos y poco dinero en la comarca del Besaya. Bueno, también voy a contestar con una respuesta muy de economista, ¿no? Dice, ¿comparado con qué? La cifra de desempleo, por situarnos en términos comparativos, más o menos ahora, a expensas de que salga, como digo, el paro registrado del mes de abril, más o menos el número de desempleados en términos de paro registrado, es decir, de los que han acudido a la oficina del INEM para registrarse como desempleados, más o menos el número de desempleados que tiene ahora Cantabria es más o menos el mismo que tenían en el año 2011. Si en el año 2011 con los mismos desempleados se destinaban 60 millones de euros y ningún tipo de actuación estaba destinada de forma específica a la comarca del Besaya, teniendo los mismos desempleados y habiendo destinado un plan específico a la comarca del Besaya, que entre todas las actuaciones, no solo de empleo, sino también de industria y de otras consejerías, suman más de 40 millones de euros, pues la respuesta es obvia. La política es la política y el arte de decir es el arte de decir. El problema de decir cosas que no son ciertas es que los hechos y sobre todo las cifras que aparecen en los presupuestos pues son capaces de desmentir pues todas estas cuestiones que no dejan de ser una mera anécdota política. ¿Dónde podría el ciudadano constatar esos datos para ver un poco de luz en los mensajes que distintos candidatos políticos están arrojando últimamente sobre las cifras del paro, sobre la gestión del actual gobierno? Bueno, vamos a ver, yo te daría dos respuestas. La primera de ellas, se han destinado más o menos recursos. Para ello, en lugar de traerme a mí, tendría que venir aquí alguna de esas personas, de esas 4.000 beneficiarios de esas ayudas, que ahora mismo se están proporcionando por parte del Gobierno de Cantabria en colaboración, que también tengo que decirlo, porque también aportan una parte financiera a estos proyectos en la comarca del Besaya. Y que esa persona que ahora mismo está desarrollando un proyecto, por ejemplo, hace unos días he tenido la ocasión de ver un proyecto magnífico en Suances que se está recuperando, bueno, pues un paseo estupendo que da, bueno, pues a ese magnífico estuario que tiene, que es precioso y que están desarrollando, pues podríais traerle aquí y os cuenta pues un poco el desarrollo de ese proyecto que se ha beneficiado de ayudas que antes pues no había. Pues no había, ¿no? Es decir, en lugar de poner al político de turno, a lo mejor hay que poner al ciudadano de turno a que cuente su experiencia de realmente si esto le ha beneficiado o no le ha beneficiado, ¿no? Pero con todo esto de las cifras, voy a poner otro ejemplo que todo el mundo me va a entender. Yo creo que para los ciudadanos que nos escuchan, yo creo que el año 2011 y 2012 han sido probablemente la crisis más dura que ha habido desde el año 73. Y eso que yo nací en el año 73 y no lo viví. Lo estudié después y escuché que fue la crisis del petróleo y que fue muy difícil, ¿no? para los que vivimos en Europa, ¿no? Aún habiendo pasado, como digo, por esa situación tan difícil, nuestro objetivo, que sigue siéndolo, cerrar la legislatura con menos parados de los que registramos.
Ahora mismo hay 2 partidos o 3, porque para mí, como son un bloque, la verdad es que me resulta difícil distinguirlos, ¿no? Que dicen que eso no es una buena gestión. En el año 2007 creo que había 18 o 19.000 parados y cuando terminó la legislatura había más de 46.000. Es decir, se incrementaron en 27.000 desempleados, bueno, pues en una sola legislatura, ¿no? Como se suele hacer con los anuncios de detergente, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Al final los datos pues son bastante contundentes, ¿no? Como casi todo en la vida, las cifras presupuestarias son bastante contundentes y lo que es una pena es que al final el ciudadano, a mí una de las cosas que me da más pena, porque yo soy muy poco de criticar y bastante de mostrar hechos, ¿no? A mí la pena que me da es que el ciudadano a veces, ¿no?, entre lo que dicen unos y lo que dicen otros, no sea capaz de distinguir, ¿no? Y me encantaría mandar, por eso le hacía yo esa pregunta. Mandar una carta diciendo, bueno, estos son los presupuestos de un año, las cifras de paro registrado, compruebe usted lo que le parece más oportuno, ¿no? Bueno, yo de todas maneras me quedo con la satisfacción de esas personas que al amparo de alguna de estas políticas han encontrado un puesto de trabajo y que, como digo, pueden desarrollar su vida pues con mayores garantías de las que empezaron en el año 2011, ¿no? El presidente de Cantabria se comprometía en el debate sobre el estado de la región que Cantabria cerraría el mes de abril, ha hecho usted alusión de alguna manera, pero le voy a hacer la pregunta concreta, cerraría el mes de abril 2015 con menos parados que en abril de 2011. ¿Cree que va a ser posible cuando salgan los datos? Bueno, todas las personas que me conocen saben que soy extremadamente prudente y a expensas de salir un dato oficial, la verdad es que me cuido muy mucho de no decir algo que no sé. Lo cierto es que, dados la tendencia que viene demostrando el comportamiento del desempleo en el mes de abril, lo más probable es que podamos cerrar con menos desempleados de los que encontramos en abril del año 2011. Y para eso, bueno, hablamos de políticas, hablamos de dinero, pero el esfuerzo es de todos los cántabros. Si realmente hemos conseguido pasar la crisis y realmente Cantabria tiene menos desempleados que como los cogimos en esta dificilísima legislatura en el año 2011, la verdad es que sería todo un logro. Pero no un logro del gobierno, sino un logro compartido, ¿no? Porque al fin y al cabo los que crean empleo son los autónomos, los pequeños empresarios, las familias que se esfuerzan, esos son a los que hay que, si es que hay algún mérito en esto, es a los que hay que agradecerlo. Hay dos colectivos quizá un poco más especiales donde se ha prestado también mayor atención, el colectivo de autónomos y el de discapacitados. ¿Qué medidas se han puesto en marcha para ayudar a estos colectivos? Bueno, en primer lugar, el colectivo de autónomos. Una de las cosas que realmente, bueno, creo que me siento más satisfecha es un poco la relación que hemos tenido con los colectivos de autónomos. Fundamentalmente hay dos asociaciones más representativas en Cantabria o incluso en España, que son ATA y UPTA, con las cuales, bueno, pues hemos venido desarrollando un diálogo muy participativo durante los últimos tiempos. Ni que decir tiene que un diálogo en el cual el dinero a veces es, bueno, pues lo más importante y lo más escaso, ¿no? De hecho, se da la circunstancia de que a nivel nacional a Cantabria le han dado el máximo reconocimiento, la mayor asociación de autónomos en España, que es ATA, ¿no? Y le han dado el premio a las mejores iniciativas de administración pública, ¿no? A quien tengo que dar las gracias a su presidente, Lorenzo Amor, y a Ana Cabrero, que es a su presidenta aquí en Cantabria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues hemos puesto en funcionamiento algunas cuestiones que yo creo que sí son interesantes, ¿no? La primera de ellas, existían desde hace muchísimo tiempo unas ayudas a la instalación de autónomos. Y le doy un poco de detalle por si hay alguien interesado en solicitar alguna de estas subvenciones. Muy bien. Bien, estas subvenciones, por decirlo así, lo que hacen es pagar o financiar lo que pueden ser las cotizaciones, entre comillas, al paro de autónomos, a su seguridad social, como digo, para explicarme de una forma sencilla. Hasta el año 2011 esas ayudas pues tenían un importe máximo de unos 5.000 y pico euros. Lo que hicimos fue dos cosas. Por una parte, incrementar la dotación, y lo digo con el esfuerzo que supone, porque esto supone que alguno de mis compañeros ha tenido que renunciar a algo de lo que ha hecho, y entonces a mí siempre me gusta poner en valor que cuando se da más dinero a algo y no hay más dinero para hacer cosas, alguien tiene que renunciar a hacer algo, ¿no? Hemos subido esa cuantía de 5.000 y pico euros hasta 8.000 euros. El importe que se percibe en función de la necesidad de ese colectivo. Es decir, un discapacitado recibe 8.000 euros.
Una persona joven también recibe una cuantía mayor. Una persona que lleva más de 2 años en el desempleo recibe más dotación, es decir, reciben más dotación, hasta 8.000 euros, aquellos colectivos que tienen especiales dificultades para insertarse en el mercado laboral. Y además, en esa orden de subvenciones, eliminamos parte de las trabas administrativas que suponían presentarse a esa subvención. Por ejemplo, antes se obligaba a hacer, por ejemplo, si yo me quiero instalar como un carnicero, tengo que presentar unas facturas de que alquila un local. Ahora ya eso ya no se tiene que presentar. Y además, y siguiendo además algunas de las directrices de la comisión, todos los documentos que había que aportar, pues estar al corriente de sus obligaciones con la seguridad social, etcétera, etcétera, ya no hay que hacerlo, sino simplemente con una declaración responsable de que yo estoy al corriente y luego ya la administración coteja que eso que digo es cierto. Eso por una parte, es decir, incrementamos la dotación destinada a la instalación de autónomos y pusimos en marcha una segunda medida. Una de las cosas que nos dijeron los autónomos es que la mortandad del autónomo, como entre los 3 primeros años hay multitud de ayudas, muchas cosas, pero que a partir entre el tercero y el quinto año se detecta que es cuando la actividad del autónomo cesa, es decir, cuando el autónomo se da de baja. Pusimos en marcha una segunda subvención que era el mantenimiento del empleo autónomo, es decir, para aquellos autónomos que están entre el tercer y el quinto año de actividad, es decir, para poder continuar con su actividad. Y que antes no existía, que empezamos con una cantidad muy pequeñita y yo creo que este año no sé si tenemos 1,5 millones de euros. Empezamos con 150.000, se nos agotó todo el primer año, como el año 2013, y en el año 2014 ya lo renovamos con 1,5 millones de euros. También hemos puesto en marcha, junto con los autónomos, lo que se denomina la mesa del autónomo. Hay mesas de concertación social, de distintos sectores, pero no hay una mesa con los autónomos. Las pymes y los autónomos son el 90% del empleo que se genera, no solo en Cantabria, sino en España. Generamos una mesa del empleo autónomo en el cual pues, se desarrollan multitud de propuestas. Y la última propuesta que hemos puesto en funcionamiento pues es una propuesta, la verdad es que muy novedosa, pero nos ha hecho muchísima ilusión, que se denomina Se traspasa oportunidad. ¿Se traspasa oportunidad? Se traspasa oportunidad. A ver, ¿en qué consiste? La iniciativa consiste en lo siguiente. Hay muchos autónomos, pues, sobre todo pequeños establecimientos, pues un bar, pues una peluquería, una tienda, etcétera, etcétera, bueno, o incluso un artesano, que llega a la edad de jubilación y decide cerrar su negocio, pero sin embargo es una persona que tiene su clientela, que tiene su forma de hacer, que tiene su instalación, tiene su taller, o tiene su local, etcétera, etcétera. Y entonces da pena porque realmente es una persona con un saber hacer y esa actividad finaliza si no tiene ningún hijo o ningún pariente que quiera continuar esa actividad, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hemos hecho es hacer un programa para intentar conectar a esa gente que se quiere dejar su actividad, fundamentalmente por jubilación, con personas nuevas o personas jóvenes que quieran iniciar esa actividad o traspasar la actividad de esa persona a una persona joven que quiera pues empezar su vida laboral pues con ciertas garantías. Es como continuar el negocio familiar de otra persona, de alguna manera. Efectivamente, mantenerlo, es decir, ¿no? Exactamente. Y entonces hemos puesto en marcha esa iniciativa al amparo, bueno, pues de algunas de las iniciativas que se plantearon en la mesa del autónomo, que también tiene financiación, entre ellos para iniciativas como esta, y la verdad es que lo hemos presentado pues hace 4 días. Yo casi no he podido hacerlo porque ya en época electoral no se puede presentar nada, lo han tenido que presentar los de las personas de las organizaciones de autónomos. O sea que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Sí, ya está, ¿Sí? ya está presentada y de hecho, bueno, pues lo que se pretende es primero hacer como una prospección, es decir, más o menos qué personas están en edad de jubilarse y que no tienen a nadie que les pueda suceder, y personas jóvenes que estén interesadas pues en suceder al frente de esos negocios pues a esas personas, lo cual, bueno, pues a ellos les da cierta estabilidad porque ya tiene determinado mercado y determinada clientela. Y bueno, también es una satisfacción por una persona que se jubila, pues entregar el testigo a una persona joven que pueda seguir desarrollando su actividad. Otra de las cosas que nos sugirieron ellos, y que es nueva, son unas ayudas a la contratación indefinida, que no existían. Las de los autónomos venían con menos cuantía y con más requisitos, las cambiamos y nos sugirieron establecer unas ayudas a la contratación indefinida. El año pasado nos hemos dado 5 millones de euros. Y son ayudas que dan también una subvención de unos 8.000 euros por contratar a alguien con carácter indefinido. La cuantía es superior cuanto a mayor dificultad tenga esa persona para insertarse en el mercado laboral. Y también se subvenciona hasta 3.800 euros si hay una transformación de contrato temporal indefinido. Así que con los autónomos, de verdad que hemos trabajado mucho. La última iniciativa que nos pidieron ellos, y que también la hemos llevado a cabo, por suerte, porque tengo que decirlo que he tenido suerte, o hemos tenido suerte, no yo,
sino las personas que me acompañan, que son las que hacen la mayor parte del trabajo y a quien doy las gracias, que son mi equipo de directores generales y al personal de la consejería, que de verdad que es verdaderamente excepcional, que fue poner en marcha una línea de financiación. Habíamos puesto en marcha una línea con el Banco Europeo de Inversiones a principios del año 2013, pero era para préstamos superiores a 40.000 euros. Y entonces nos vinieron los autónomos y nos dijeron, ¿y nosotros, que queremos préstamos de 10.000, 5.000, 7.000, 8.000 euros? Y pusimos en marcha una línea de microcréditos que les presentamos después a los autónomos y que hemos vuelto a renovar a partir de ahora ya con 3 entidades financieras para dar préstamos de inversión y de liquidez. Hemos dado ya creo que como 1.000, el importe medio son 17.000 euros con 7 entidades colaboradoras de crédito y que para mi sorpresa y satisfacción casi el 67% de esas operaciones han ido destinadas a inversión, es decir, préstamos pues, para invertir en el negocio, comprar maquinaria, y no solo pues para pasar la liquidez. Así que con los autónomos hemos trabajado, la verdad es que bastante. Para mí ha sido un placer y una satisfacción. En el tema de los discapacitados hemos incidido sobre todo en 2 aspectos. Uno, en el aspecto laboral, todas estas ayudas a las que he hecho referencia y el resto de las que tiene el Servicio Cántabro de Empleo, hay una especie de graduación. Es decir, yo puedo recibir una subvención, como decía, en función de mi situación personal y laboral. En el caso de los discapacitados, son los que reciben el tope, por decirlo así, de subvención. Y además hemos hecho algo que yo confieso, y se lo confesé a ellos en las reuniones que tuvimos, que fue algo que me pidieron al inicio de la legislatura y hasta finales del año pasado no hemos conseguido arreglar. Y son los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo son empresas que se dedican fundamentalmente a contratar a discapacitados. Esas empresas tienen una subvención por parte del Gobierno de Cantabria y hay un problema que viene de hace muchísimos años y es que lo que subvenciona el Gobierno de Cantabria son las nóminas. El retraso en pagar las nóminas por parte del Gobierno de Cantabria está entre 6 y 8 meses. Que eso cualquier empresario que me escuche me dirá, Cristina, eso es para cerrar cualquier empresa, y tiene razón. Hemos intentado arreglarlo por distintos métodos y yo reconozco que no lo hemos conseguido y lo que hemos hecho es coger y decir, si no lo conseguimos por las buenas, vamos a romper la baraja y vamos a volver otra vez a abrir un paquete nuevo y a sacar una baraja nueva. Lo que hemos hecho es sacar un nuevo decreto y en lugar de esperar a que los centros especiales nos den las nóminas, las validemos y les pagamos, lo que hacemos es adelantarles el dinero. Ya cuando nos justifique, para evitar todo ese retraso, les adelantamos el segundo semestre porque va por semestre y demás. Y también hemos incidido con ellos y además estamos trabajando porque lo hemos hecho en materia fiscal. Al principio nos ha resultado tremendamente difícil. Ya en el año 2013 presentamos la primera reforma fiscal que hemos modificado en el año 2014 con efectos para el año 2015. Ahora ya pues, tenemos el IRPF más bajo de España en el tramo autonómico. Y dentro de esa reforma fiscal los discapacitados han sido, la verdad es que uno de los colectivos prioritarios. No ya solo, sino que hemos incorporado, por ejemplo, algunas deducciones a los gastos médicos, en los cuales los discapacitados pues, son mayores usuarios que no existía en Cantabria. Hay una deducción que este año, cuando se haga la declaración, si alguien la está haciendo ahora, pues hay una deducción por gastos médicos y por seguros médicos. Y también dentro de lo que son los mínimos exentos, que es, bueno, por decirlo así, una especie de deducción a lo que son los mínimos exentos por discapacitados, los modificamos ya en el año 2013, es decir, este año puede haber una mayor deducción y en el año 2015 pues tenemos el que España tendrá en el año 2016, es decir, el más bajo pues, que tienen ahora mismo cualquiera de las comunidades autónomas, más que nada porque pensábamos que era uno de los colectivos prioritarios y, como digo, seguimos trabajando con ellos. La oposición y los sindicatos hablan de que mucho del trabajo que se está creando ahora es trabajo precario. ¿Qué opina usted? Pues la verdad es que en este caso, como tengo datos, tampoco necesito hacer ningún tipo de crítica, ¿no? El incremento de los contratos indefinidos pues ha sido en el último año el incremento del 30% y la tasa de temporalidad es la misma que en el año 2006. Entonces entiendo que la crítica que se debe aplicar a este gobierno es la misma que se aplicaba al gobierno que estaba entonces en el año 2006. De hecho, voy a decir más, y lo he dicho anteriormente, la primera vez que se ha establecido en esta comunidad autónoma unas ayudas a la contratación indefinida, que entiendo que es un empleo de calidad, porque es un contrato indefinido,
ha sido con este gobierno. La primera ayuda del año pasado, que ha supuesto más de 5,5 millones de euros. Este año tenemos casi 6 millones de euros en la partida y nos vamos a gastar, porque además ya he hecho las transferencias oportunas, pues prácticamente 11 millones de euros en contratación indefinida, aparte de los datos que estoy dando. Yo doy datos y luego ya cada uno puede hacer su juicio, que quiera. Hombre, que hay empresas que ofrecen puestos de trabajo precarios, es real, existe, por supuesto, está ahí. Por supuesto. ¿Qué se podría hacer para exigir a una empresa que haga un contrato mínimamente decente? ¿Cómo se podría llegar a controlar un poquito las condiciones laborales de los trabajadores? Bueno, vamos a ver, hay dos cosas. Una cosa es hacer a una persona un contrato con carácter temporal y otra cosa es hacerle a una persona un contrato que está fuera de la ley. Con respecto a la de las segundas cuestiones, es decir, vigilar... No hablo de contratos temporales. Vigilar que realmente el contrato esté en condiciones, que la persona esté de alta en la seguridad social y que cumpla todos los requisitos, eso es algo en lo que también hemos incidido. Presentamos un plan de lucha contra el fraude, pero en este caso contra la economía irregular, por decirlo así, que firmamos un convenio con la ministra Fátima Báñez, que fuimos la segunda comunidad autónoma en hacerlo en España, y en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria, a quienes les agradezco su trabajo, porque fundamentalmente los inspectores son los que realicen ese trabajo, y también a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria, pues el año pasado pues se han regularizado más de 1.000 trabajadores en situación irregular. Es decir, esos ya es que están fuera de cualquier tipo de estadística, es decir, es que no están dados de alta, no tienen las condiciones necesarias para desempeñar su labor. Ahora bien, para mejorar las condiciones en el ámbito laboral, pues básicamente hay que hacer dos cosas. En primer lugar, asegurarle al empresario que contrata que tiene, por decirlo así, una coyuntura favorable que va a poder permitir pagar las nóminas de un trabajador durante muchos años, que eso es lo que se intenta hacer, por ayudas financieras, que no va a tener acceso a la financiación, que la situación económica y política va a ser una situación adecuada, y por otro lado dándoles incentivos de carácter, en este caso económico, como digo, en las ayudas a la contratación indefinida y a la transformación de contratos, para que puedan, por decirlo así, tener un estímulo adicional a que esos contratos que son indefinidos o en algunos casos de carácter, quiero decir, no a tiempo completo, a tiempo parcial, pues se puedan convertir, como digo, en contratos con mayores garantías de pervivencia en el tiempo. Hay empresas que no tienen problemas de solvencia, sin embargo, aprovechan un poquito la situación económica y la coyuntura en general del país para aprovecharse un poco de la necesidad que tiene la gente de llevar dinero a casa para comer. Pues efectivamente, pero ya ante situaciones de carácter carácter irregular, yo lo que animaría, y lo he hecho siempre, a que esas situaciones se pongan de manifiesto, por supuesto. Por supuesto. ¿Cree usted que hay empresas, bueno, ya lo hablábamos, que utilizan sus recursos para tratar a los trabajadores de alguna manera dentro de su ámbito de su empresa con las mejores condiciones? Ayudas del gobierno se están poniendo en marcha, de manifiesto lo manifestaba usted. Cerrando un poquito el capítulo de empleo que hemos abordado a lo largo de estos minutos, yo quisiera trasladarme al tiempo atrás, al 2011, para que comentara un poquito la situación que se encontraron cuando llegaron al gobierno. No sé si lo que vieron o lo que se encontraron fue una etapa anterior de despilfarro o no, que de esto se habla durante estos días también bastante. Bueno, vamos a ver, voy a intentar ser lo más suave posible. Y lo comentaba ayer, ayer tuve un acto en un municipio que fue Cartes y bueno, la presentación de candidatos hablaban pues también porque tuvieron una situación similar y cuando estaban hablando yo me veía reflejada en esas personas, ¿no? Y el año 2011 y el año 2012 para mí profesionalmente han sido lo más duro que me ha tocado vivir en mis 41 años de vida. Una época dificilísima, dificilísima. Podría poner 1000 ejemplos, pero 1000 ejemplos. O sea, dificultades para pagar las nóminas, sentencias de intereses de demora con embargo de los bienes de algún director general, dificilísimas.
dificilísima. A mí y sobre lo que se ha publicado esta semana del despilfarro, yo lo que sí que quiero, sin entrar en los detalles que son los que son y son muy difíciles de explicar, por lo menos desde mi punto de vista, o yo si tuviese que dar explicación de por qué, bueno, pues alguna persona, como se ha dicho, ¿no?, va en taxi a la Moncloa y luego es capaz de quedarse en un hotel de 5 estrellas super lujo y gastarse 250 euros en una noche pagándole el viaje a su mujer, ¿no? Cuestión que a mí me resulta muy difícil de explicar. Estamos refiriéndonos a Miguel Ángel Revilla, ¿verdad? Efectivamente. A mí lo que más me llama la atención, y yo creo que es... yo no digo que no haya que tener gastos de representación. El presidente de una comunidad autónoma es el presidente de una comunidad autónoma, no tengo que decir que tenga que ir de una forma o de otra. Pero en un entorno, como estaba diciendo antes, en el cual en 4 años ha habido 27.000 desempleados más que se puedan llevar a cabo esas prácticas, eso es a mí lo que me parece verdaderamente censurable. Y teniendo en cuenta que cuando llegamos... Hay un ejemplo que siempre pone el presidente del Gobierno de Cantabria y también con María José, con mi compañera María José Sáez de Buruaga, ¿no?, que es la consejera de Sanidad, que cuando nos encontramos nos encontramos como si esconder 260 millones de euros fuese tan sencillo, ¿no? Fui a una reunión en la Cámara de Comercio y uno de los empresarios presentando el presupuesto del año 2012. Y uno de los empresarios me preguntó, me dijo: consejera, ¿cómo se van a pagar estos 260 millones de euros si no están metidos en el presupuesto? Cuestión de lógica absoluta. Y yo le tuve que reconocer que ahora mismo con la capacidad financiera que teníamos era inviable. Era inviable. Luego ya el Estado nos echó una mano con el pago a proveedores, pero se pagó a los proveedores, pero esa factura tardamos 10 años en pagarla, con los intereses correspondientes. Pagar todo aquello va a ser complicado, y yo no soy muy dada al morbo y muy prudente siempre en lo que digo. Yo creo que a mí no me podrán achacar nada de eso. A mí lo que sí me parece verdaderamente censurable es que en un momento de muchísima dificultad económica, sabiendo lo que lo que estaba pasando y lo que estaban pasando en muchísimas familias, se pudiese acometer, bueno, ahí tienes las cifras que te las estoy viendo desde aquí, las cifras en gastos, comidas, lo que sucedía. Lo digo porque igual algún espectador que nos sigue desde sus casas no sabe muy bien a qué estamos refiriéndonos. Nos referimos a la comparativa de gastos del anterior gobierno y del actual, que se ha publicado esta semana, refiriéndonos a su consejería, exactamente, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. El gobierno de Miguel Ángel Revilla se gastó un poquito más de 200.000 euros, el gobierno del Partido Popular 19.200. Es que la diferencia es sustancial. Solo en esa consejería, no vamos a hablar del resto porque... Y voy a hacer un añadido además. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo tiene empleo que antes no existía, y luego... bueno, como andamos en el tema de ahorro, la directora de Economía y Asuntos Europeos es a la vez la directora de la oficina en Bruselas, desempeña todos los cargos a la vez, y ahí están los desplazamientos que tiene Bruselas, con lo cual, si ponemos ese asterisco, todavía la comparativa es mayor. Pero yo creo que, aun habiendo gastado infinitamente menos, yo creo que hemos, o a mi humilde juicio, hemos sabido desempeñar con dignidad el cargo para el que los cántabros nos han elegido en una situación tan difícil. Bueno, hombre, yo como cántabra me indigna un poquito, porque tengo acceso a ello, pero cualquiera que lo pida yo creo que también puede hacerse con algún claro ejemplo de los gastos en comidas de la Consejería de Economía del año 2011, porque indigna un poquito, es un poquito a costa, me imagino, de todos los cántabros, claro, porque esto se carga a la cuenta del gobierno, que se pagará con los impuestos de todos. Sí. Con facturas, yo lo estaba ojeando antes, que muchas de ellas llegan y sobrepasan los 1.000 euros. Entonces, un poquito, no sé qué opinará la gente en general, pero luego a algunos se le llena la boca para decir la mala gestión del gobierno actual y del despilfarro del gobierno actual, pero si acudimos a los datos que están ahí... Pues yo en mi caso puedo decirlo, y además es que no pasa nada, porque bueno, me imagino que se puede en junio se revisará. Se puede llevar una Consejería de Economía y de Hacienda con 23.000 euros y no 200.000. Como digo, se hace con dignidad. En mi caso, de esos gastos, lo que son comidas de representación, que es un poco lo más llamativo, yo en mi caso, además, no me da vergüenza. Yo he estado 2 veces, he tenido 2 comidas, una cuando vino el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha y otro cuando vino la consejera de La Rioja, de
Hacienda, que hablamos de financiación autonómica, y la verdad es que solo tengo esos dos. Luego tengo mis viajes y mis dietas, pero no he pasado más, porque no me ha hecho falta. Igual no he desempeñado correctamente mi labor, pero creo que... Y el día que hemos tenido que ir a comer, todo el equipo de dirección, que somos casi 13, digo 13, a veces si contamos sociedades públicas somos 13, cada uno se ha pagado lo suyo. Que es como tiene que ser, porque es lo que haría cualquier familia en su casa. Bueno, pues ahí están los datos, seguramente que, bueno, los medios de comunicación hablarán de ello a lo largo de los próximos días. Es que a veces a mí, o sea, sinceramente, aunque no sean, ya como responsable público, aunque no sean unos gastos de mi gobierno, es que cualquier administración pública pueda hacer esto y que es que a mí me parece, de verdad, me da esta vergüenza a mí, aunque no haya sido mi gobierno que lo haya hecho, de verdad. Hay un límite para todo, ¿no? Sí. Luego a veces nos quejamos los políticos de que la gente dice que estamos muy separados de su visión de las cosas, y a veces que cosas como estas son las que impulsan a que la gente a veces pues reniegue un poco de la actividad pública. Sí. ¿Ha cumplido su consejería con ese programa en materia de impuestos? Bueno, pues la verdad es que en el año 2011 me tocó redactar el programa electoral y tuve la suerte de contar con la que es ahora la directora de la Agencia Cántar de Administración Tributaria, que es ya no solo un ser maravilloso, sino también una profesional excelente, que es Natividad Fernández, que además es concejal del Ayuntamiento de Torrelavega. Y pusimos un programa en materia de tributos, en materia de impuestos, pues la verdad es que, bueno, pues pensábamos que bastante ambicioso. Cuando entramos en el año 2011, pues se nos vino el mundo abajo, porque todo el mundo cuando llega a un gobierno lo que quiere hacer es multitud de cosas. No solo yo en materia de impuestos, sino en obras públicas, en sanidad, en medio ambiente, en industria, en ganadería. Todo el mundo quiere desarrollar muchísimos proyectos. Con el programa electoral lo que quieres es gastar dinero y hacer cosas por tus vecinos. Cuando les dices no solo que no hay dinero, sino que lo que tienen les vas a tener que quitar, la verdad es que la situación es bastante complicada, pero bueno, no es nada que una familia que se haya quedado bien en el paro no entienda lo que estoy diciendo. En materia de impuestos nos pasó lo mismo. En el año 2012 tuvimos que sacar un plan económico financiero de reequilibrio, básicamente para subsistir, o sea, para que la administración siguiese funcionando, a pesar de tener que hacer serios ajustes, y le tuvimos que dar una pequeña vuelta de tuerca al tema de los impuestos. Cuando la cosa empezó a ir un poco mejor, o más bien cuando conseguimos encauzar las cuentas, pues lo que empezamos fue a poner en funcionamiento pues ese programa de impuestos. Ahora que se habla mucho del cumplimiento de programas, y como los programas están escritos y ahora hay leyes publicadas, que son las leyes de medidas fiscales y administrativas, donde está la reforma fiscal, pues la inmensa suerte que puedo decir, porque muchos de mis compañeros no pueden decir eso, es que en materia de impuestos, salvo una medida, que es un tema de financiación, además que me acuerdo perfectamente, de financiación, que prometíamos en el programa electoral de lo que son los impuestos locales a las empresas que se instalasen en polígonos industriales, que esa no la hemos podido cumplir. Salvo esa, hemos cumplido todas. De hecho, tengo que decir que aun en un contexto muy complicado, que fue en el año 2011, la primera medida que puso en funcionamiento el gobierno actual fue la práctica eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que he visto que ahora todo el mundo lo quiere poner otra vez en vigor. Bueno, nuestra política era que pensábamos que los impuestos a las herencias de padres a hijos y entre cónyuges pues no podían tener ese impuesto porque ya bastante se paga. Bueno, lo curioso es que lo proponga Comisiones Obreras. Y eso es, yo creo que uno de los datos más curiosos que hemos conocido a lo largo de esta semana, esa noticia que ha dejado a muchos, yo creo que un poco... Lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión que a mí me parece verdaderamente sorprendente, ¿no? Cuando pues un sindicato o algo así habla de decir, bueno, pues es que ponemos el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues se piensa básicamente que solo le va a tocar a una persona que va a heredar pues 500 millones de euros o algo así, ¿no? Algo así. Y lo que no se cuenta es que lo que había antes, y yo he tenido que en algunos casos padecer, y con desgracia, porque es así, de venir de personas que heredan una casa y un terreno y tienen que renunciar a la herencia. Y no son multimillonarios, ni tienen fortunas en vete a saber dónde, ni nada por el estilo. Es decir, que eso está muy bien, venderlo de forma demagógica. Pero eso pasa ya en algunas comunidades, ¿no? Pero luego hay que bajar a la práctica. Hay que bajar a la práctica y decir, o sea, no estamos hablando de un señor multimillonario, estamos hablando de una señora que ha heredado la casa y el terreno que le rodea.
que resulta que tiene 4 perras y resulta que tiene que vender lo que tiene para poder liquidar la herencia. Y eso es lo que yo echo de menos, porque lo que yo echo de menos cuando se hacen esas propuestas, que en el aspecto demagógico quedan muy bonitas para venderlas en la prensa, yo lo que echo de menos es que luego se expliquen en su totalidad. Eso es lo que echo de menos. No sé si va a bajar el IVA, porque es una de las preguntas que muchos se hacen. No tengo competencia para bajar el IVA, por desgracia. Pero bueno, sería una gran ayuda para muchos comerciantes, autónomos, ciudadanos en general. Yo en algunos casos, de hecho hay una resolución del Parlamento de Cantabria que nosotros apoyábamos para bajar el IVA en un determinado sector. Las comunidades autónomas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas vigente, que es del año 2009, no tenemos competencia para subir o bajar el IVA. Me gustaría hablar un poquito más de su persona para conocerla un poquito más. Se afilió muy joven a las nuevas generaciones del Partido Popular, con 21 o 22 añitos. Pues es que no lo recuerdo porque es que hasta los 26 años no viví en Cantabria, otra vez. Estuve fuera muchos años y hasta los 26, pero me imagino que como mi madre, seguro que dijo, venga, vamos a afiliarnos, y en alguna actividad sí que participé en aquel entonces. Sí, muy joven también, a los 25, fue candidata en la lista del Partido Popular a las elecciones del Parlamento Europeo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad es que muy bonita, y quiero contar una anécdota que no sé si la gente sabe, pero la voy a contar. La verdad es que cuando me propusieron esto, yo creo que acababa de venir de Pamplona, había terminado mis cursos de doctorado, vine aquí a la universidad, me lo propusieron y la verdad es que me hizo como ilusión. Además iba en un puesto que yo pensaba que no iba a salir. Y entonces digo, bueno, pues nada, hice una campaña. Claro, con esa edad la verdad es que todo hace mucha ilusión. Yo recuerdo que mis amigas, que además no tenían obligaciones, me acompañaron en muchos de los actos públicos. Y además en un tema que a mí me gusta muchísimo, que desde entonces cultivo y me gusta, aunque soy muy crítica también con muchas cosas de lo que han sucedido en la Unión Europea, pues la verdad es que me hizo muchísima ilusión. De hecho, sucedió algo muy significativo. En aquel entonces, bueno, pues yo tuve una desgracia en mi familia, mi madre murió, y en el año 2001 tuve la oportunidad de irme a Bruselas, porque la lista corrió, porque además el que se fue, y entonces tuve la oportunidad de ir. Claro, para una persona de 26 años, cobrar, pues no sé lo que cobra una diputada, pero mucho, no sé lo que cobra, debe cobrar pues al mes, es que no tengo ni idea, pero muchísimo. Y en ese momento me hice la composición del lugar, digo voy, no voy, y personalmente en aquel entonces, como todo el mundo dice que no hay que renunciar a los cargos públicos, que todo el mundo va a todo y tal, pues en ese caso renuncié a cobrar pues muchísimo dinero, porque pensaba que en ese momento pues mi sitio estaba aquí, desempeñando la tarea que estaba haciendo y sobre todo de mi familia, ¿no? Caray, ya pensaba que iba a ser por el miedo a viajar hasta Bruselas, pero no, que va, he estado millones de veces, que ha salido fuera muchísimas veces. No, he estado viviendo fuera de España varias veces, desde bien pequeñita, que a los 11 años ya mi madre me mandó fuera para que espabilase. En Bruselas he estado infinidad de veces y no es por eso, sino porque, bueno, no todo en la vida, parece mentira que la consejera de Hacienda diga esto, no toda la vida es dinero, ¿no? No toda la vida es dinero, ¿no? No toda la vida es dinero. Y alguien me dirá, ¿eso será porque no te hace falta? Bueno, pues sí, también me hacía falta como a cualquiera, pero bueno, en ese momento había otras cosas más importantes. Para alguien que estudia ciencias económicas y empresariales, preguntarle que el dinero, la economía es el motor que mueve el mundo, es curioso, ¿no? Una reflexión así. ¿Es el dinero el motor que mueve el mundo? Bueno, vamos a ver, el dinero, a mí me pasa una cosa que yo creo que le pasará a cualquiera que me escuche. El dinero es importantísimo y desde luego da mucha felicidad y yo coincido con ello. Lo que pasa es que, y es muy importante el prestigio profesional y es muy importante, pero luego de repente a todas las personas nos pasa algo en la vida y de repente te das cuenta que a lo mejor ni el dinero ni el prestigio es lo importante. Es una pena que a veces cuando nos pasan estas cosas, al cabo del tiempo, porque la vida nos lleva, se nos olvida, ¿no? Y bueno, pues para el que no tiene nada y el que está pasando una situación muy difícil, pues es muy importante, pero bueno, entre comillas, puede tener remedio. Hay cosas que no la tienen y para mí es mucho más importante los aspectos personales, para mí la familia o la amistad, que es para mí uno de los valores que me reconcilian con el mundo, ¿no? Son mucho más importantes que el dinero, aunque sí que es verdad que el dinero ayuda a hacer muchas cosas. ¿Qué valora Cristina Mazas de la gente?
Bueno, pues la verdad es que a veces a las personas, yo he estado, bueno, he pasado ya por muchos ámbitos laborales, he estado dando clases en una universidad, he estado en una dirección, en el Parlamento, ahora estoy en el gobierno regional y yo creo que la experiencia me ha enseñado que a las personas se las conoce en los momentos difíciles, ¿no? Para mí el valor de la amistad es fundamental, o sea, la lealtad y la amistad es algo fundamental. No soy una persona que dé su amistad a la ligera, ¿eh? Soy muy afable, pero lo que es confianza me cuesta mucho darla, y una de las mayores satisfacciones en mi vida pues es tener un círculo de amigos que conservo desde hace muchos años, que son los mismos además, con los que en escasísimas ocasiones hablo de política, lo cual es muy sano. Y para mí eso es lo mejor del mundo, bueno, y por supuesto mi familia, como para cualquiera que me escuche. Ha ocupado distintos puestos a lo largo de este tiempo, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, que es el cargo actual, pero también ha sido directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria. ¿Cuál ha sido quizá el puesto más duro para usted? Pues este, sin lugar a dudas este. En esta legislatura, claro, que le ha tocado vivir. Sí, la verdad es que en todos los puestos que he desempeñado he tenido la inmensa suerte de conocer a gente que me ha ayudado muchísimo, y eso siempre ayuda, ¿no? Porque las penas compartidas son menos penas, ¿no? En cuanto a la dureza del trabajo, no por el puesto en sí, que Hacienda y Empleo ya solo con el nombre ya dan un poco de, no dan un poco de respeto, pero sí que es cierto que esta época, es que parece que es para mí, ¿no? Si es que ha sido para todos, no ha sido para todos los ciudadanos, para el que ha perdido un puesto de trabajo, ha sido para todo el mundo, ha sido una época muy difícil en la que he tenido la suerte de encontrar, bueno, pues una gran cantidad de amigos que han renunciado, bueno, pues a un trabajo más tranquilo y más feliz, incluso a gente que ganaba más dinero del que gana en la consejería, pero que sin embargo, bueno, pues se han implicado en un proyecto con fecha de caducidad, y para mí ha sido, bueno, pues el verdadero apoyo. Como decía, lo de la amistad y lo de, pues para mí eso es lo que saco de esta experiencia, y sobre todo, bueno, pues el día que me vaya, porque ahora hay elecciones dentro de poco, pues el dejar al que venga después, pues una situación pues más fácil que la que encontré yo cuando llegué a la consejería, ¿no? El que sea. ¿Qué le pides al futuro de Cantabria? Bueno, pues para mí yo creo que uno de los temas más importantes, no solo porque sea la Consejería de Empleo, sino porque el empleo, hablamos de que el dinero es importante, ¿no? Para desarrollar un proyecto profesional, el que se quiere comprar una casa, el que quiere tener hijos, el que quiere comprarse un coche, el dinero es importante. Para ganar dinero hay que tener un trabajo. Y entonces, bueno, mi mayor deseo que le pediría al futuro de Cantabria es que este año consigamos esa meta, ¿no? De crear 10.000 puestos de trabajo, que el año que viene podamos seguir en esa meta y encontrar, bueno, pues ese equilibrio en que el que está en el desempleo es porque quiera cambiar de trabajo y no porque no tiene un sitio en el que poder trabajar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Cristina, Pues ha sido nada. un placer. Para mí también, desde luego, pasar este rato con vosotros. Estos minutos en los que yo creo que ha quedado bastante claro todos los temas expuestos con su explicación. Aquí estaremos de cara al futuro más adelante. Un placer, la casa estará siempre con las puertas abiertas para recibirla. Pues lo he dicho, muchísimas gracias a vosotros, de verdad que para mí ha sido un placer estar aquí. Una mujer al cargo de una de las consejerías más difíciles, al frente de una de las consejerías. No sé si hay muchas mujeres que han estado al frente de una consejería de Economía, Hacienda y Empleo. En Cantabria, de Economía y Hacienda no ha habido ninguna consejera. Ha habido de Empleo, que fue Lola Gorostiaga, pero tenía Bienestar Social, pero de Economía y Hacienda no ha habido nadie. Y de Economía, Hacienda y Empleo es que nunca había existido. Creo, luego me equivocaré y alguien me corregirá, que es lo que suele suceder, pero creo que no había tenido nadie esa responsabilidad. Bueno, pues la primera mujer. Exactamente. Muchísimas gracias, un placer, Cristina. Pues venga, igualmente. Hasta luego.
Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.